buenas tardes, iglesia, muy buenas tardes a los papás. Felicidades también, me imagino que fueron temprano a desayunar a algún lugar, ya los empezaron a consentir, qué bueno. Y qué gusto me da también que ya estén aquí. Que ya estén aquí precisamente para adorar a nuestro Padre Celestial, para que juntos, para que seamos unánimes en esa adoración y en esa alabanza a nuestro Dios, en el reconocimiento que también nosotros necesitamos un Padre. Tal vez algunos sigamos teniendo a nuestro Padre terrenal, pero el Padre Celestial es eterno y el Padre Celestial es fiel a nuestras vidas, y así es que también nos gozamos en este día, como todos los domingos, de estar juntos, de venir a estas reuniones, de cantarle, de alabarle, de escuchar su palabra y de exaltar su nombre. Felicidades, felicidades a todos los varones papás, y me imagino que en esas salidas que ya hicieron, anduvieron buscando las mamás o los hijos por ahí algunos regalitos para compartirlos, ¿verdad? Mire que el mundo ofrece muchas cosas materiales que son atractivas, otras que son únicamente visuales y que nos conducen, a querer tenerlos, ¿verdad? Y está bien. El mundo está lleno de satisfactores para vivir vidas plenas, para vivir vidas cómodas, para vivir incluso vidas más seguras en nuestro entorno. La educación académica que recibimos, por ejemplo, sabemos que es buena, ¿verdad? Que la da el mundo y sabemos que es buena. De ahí aprendemos a leer y a escribir, y por eso también leemos nuestra Biblia, ¿verdad? Pues vivimos en el mundo, y de ahí que podemos aprovechar las cosas buenas que nos ofrece. Pero hay también otras cosas que nos ofrece, otros atractivos visuales que nos invitan a ser tentados para pecar. Y de esto debemos de tener mucho cuidado. Esto es lo que no está bien, esto es lo que no debemos de seguir, y principalmente esto es lo que debemos de rechazar del mundo. ¿Alguna vez usted ha tenido deseos de tener algo en su vida? ¿Quién ha tenido deseos de tener algo en su vida? Qué bueno, me da gusto. Creo que todos, ¿verdad? Hemos tenido deseos de poseer algo en nuestra vida, y tal vez muchos de esos deseos se nos hayan cumplido. Me imagino que se les han cumplido. El deseo entra por la vista, se siente en la carne y es para satisfacción personal. Ahora le pregunto, ¿alguna vez ha tenido un anhelo en su corazón? Le pregunto esto porque no es lo mismo deseo que anhelo. No es lo mismo. Los deseos son principalmente materiales y los anhelos pueden ser pueden ser intangibles, y estos se guardan en el corazón. Pero acompáñeme, abra su Biblia allá en casa también, abra su Biblia que nos están siguiendo por medio de esta transmisión, y busquemos el libro de Hechos. Vamos a buscar el capítulo 13 y a leer de los versículos 16 al 22. El mundo nos ofrece muchos distractores, pero debemos de tener siempre bien puesta nuestra mirada en lo que anhelamos o en lo que deseamos, y tener cuidado con ello. Hechos 13, versículos 16 al 22. Le voy a dar lectura a usted, por favor, sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo,
siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, ponga mucha atención, versículo 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Acompáñenme a orar. Señor Dios, gracias Padre bendito, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos que nos permitas llegar, Señor, hasta este templo para juntos como hermanos, Señor, unánimes, adorar y exaltar aún a tu nombre. Que como un solo cuerpo, Señor, seamos para ti en adoración. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos varones. Gracias, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tomes control de mí, de mis palabras, Señor, para que no sea mi carne hablando. Oro y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos todavía en la serie Dios busca varones temerosos. En las 2 semanas anteriores compartimos los mensajes. Primero, camino a la integridad, y el segundo fue mente sobria. En estos 2 mensajes nos permitieron conocer de parte de la palabra de Dios que no debemos de practicar el pecado y mantenernos firmes en la fe que hemos confesado. El mensaje de hoy tiene por título Anhelo del corazón. Vamos a hacer un recorrido por 3 puntos para ver esta palabra del Señor, lo que tiene para nosotros. Punto número 1, a los que temen. Y el versículo 16 dice muy en especial: varones israelitas y los que teméis a Dios. Como podemos apreciar del texto, se estaba refiriendo a 2 clases de audiencia. Uno, que eran los varones israelitas, y a otro grupo de personas a los que les llama los que teméis a Dios. Y esta expresión era usual en este tiempo precisamente para diferenciar los del pueblo de Israel y ahora los gentiles. Porque estos fueron llamados también, se les compartió de la palabra para que fueran apartados de su antigua adoración, para que se apartaran de ser paganos y dejaran de estar adorando a dioses inventados y creados por el hombre. Por eso les dice hoy a ustedes que son temerosos y a los varones israelitas del pueblo de Dios que están aquí, les está hablando. Estos varones gentiles ya habían entregado su corazón a Dios y ahora lo estaban adorando y lo estaban obedeciendo desde su corazón, que es cosa importante. Pero así como vemos en la palabra que acabamos de leer, hoy en día nos aplica igual, ¿sí? Es para todos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nos hace un llamado a los comprometidos con el Señor. Comprometidos con el Señor. Es decir,
Dios no quiere que seamos llamados únicamente cristianos. Ponga mucha atención, no quiere que solamente seamos llamados cristianos, de manera que no se conforme usted con ello. El hecho de ser llamado cristiano, y escúchame bien, no tiene ningún mérito para su vida. Lo verdaderamente valioso e importante para Dios es nuestro corazón, es que seamos comprometidos, como dice la palabra, obedientes y ponerla por obra, temerosos. Eso es lo verdaderamente importante. Entonces sí estaremos dando testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios. Pero además seremos discípulos del Señor, no tan solo cristianos. Cuando en la palabra, en nuestro versículo 16, dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, los que teméis a Dios. Y creo que eso somos todos nosotros, ¿verdad? Todos somos temerosos del Señor. El Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el varón temeroso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un hijo obediente de Dios se compromete con Él a buscarlo. Y lo busca en oración. Se compromete a conocerlo. Y sabemos que es por medio de su palabra que ya es revelada, ¿verdad? Se compromete a servir. Se compromete a adorar. Y mire esto, se compromete a reflejar una vida congruente de la palabra por medio de los actos que estamos llevando a cabo. Y si usted lo hace así, Dios desde luego que ha creado en usted un corazón limpio, dice que un espíritu renovado y recto. Y este debería de ser un anhelo de su corazón. Tener un corazón limpio para ser discípulo del Señor, más que conformarse con ser llamado únicamente cristiano. Dios está buscando varones comprometidos con Él. Es lo que está buscando, varones temerosos. La audiencia a la que se estaba dirigiendo Pablo era una audiencia que estaba dentro de una sinagoga. Era un día de reunión. Y en este tiempo, la asistencia a las sinagogas era un día de gozo. Y no era una hora, hora y media o dos, era todo el día. Y hoy nos quejamos porque los cultos son de 2 horas. Hoy nos quejamos y queremos rapidez, queremos que termine el culto e irnos. Y se encontraba lleno de varones la sinagoga. Y hoy déjeme decirle que sí, en la iglesia vemos ausencia de varones. Ya en alguna ocasión les dije que había, como varones debemos de tomar nuestro lugar, la responsabilidad que el Señor nos dio de ser varones. Pero hoy tristemente vemos esta ausencia de varones en las iglesias. Vienen un domingo y tal vez 2 domingos no vienen. Y dicen, es que no quiero parecer religioso. Por eso no vengo todos los domingos. Pero déjeme decirle, a la iglesia no se viene a ser religioso. Lo que usted está escuchando es una mentira del enemigo que ya está implantada para separarlo precisamente de su responsabilidad de estar comprometido con el Señor. Esa mentira es la que debemos de desechar
hoy que tenemos un corazón limpio. Pero si nosotros estamos atentos a estas mentiras, desde luego que va a haber déficit en las iglesias de varones temerosos de Dios. Un verdadero discípulo es un varón temeroso de Dios, anhelando un corazón limpio. Como varones cristianos, en general es posible que sea atrayente para algunos lo que estamos viviendo y lo que estamos conociendo. Pero no queremos ir más allá. No queremos establecer nuestro compromiso completo con Dios a tener un corazón limpio. De manera que esta palabra dice, y a los que teméis a Dios, pues es para nosotros. No olvide que Dios busca varones temerosos y hoy nos dice que tengamos anhelos en nuestros corazones. Un anhelo como este que el Señor nos puede dar si nosotros lo buscamos, nadie se lo va a envidiar. Créame que no. Punto número 2. Las maravillas de Dios. Estaban reunidos en la sinagoga y desde luego que lo que estaban hablando era tanto para hacerle conocer a los gentiles lo que Dios ya ha hecho, como para recordarle a el pueblo de Israel lo que Dios ha hecho. Mire, en el versículo 17 dice que escogió a nuestros padres, ¿sí? Y recuerda a la audiencia, tanto a los israelíes como a los temerosos de Dios, y hoy a nosotros también, que nos está hablando de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y usted conoce esta parte del llamado que Dios hizo a estos hombres, ¿verdad? El pacto que hizo con Abraham, que lo reafirmó con Isaac, y que de los hijos de Jacob nacieron las 12 tribus que conformaron lo que conocemos que es el pueblo de Israel, ¿verdad? También sabemos que es Dios quien le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel. Y todo esto tiene algo que el Señor ya tenía planeado en su corazón. Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿De qué linaje somos? Lo hemos dicho en otras ocasiones. Procedemos de Abraham como pueblo injertado, como pueblo adoptado. Entonces, hoy nosotros, créalo, que tenemos esta bendición. No somos israelíes, pero pertenecemos al pueblo de Dios. Y por tal nos alcanza esta bendición que el Señor, del pacto que el Señor hizo con Abraham. Jacob era descendiente de Abraham. Y cuando Jacob es anciano, desciende por necesidades de hambre que hubo en ese tiempo, desciende a Egipto y ahí se encontraba su hijo José, ¿verdad? Bajaron alrededor de 70 personas y mire, el pueblo se multiplicó, el pueblo se reprodujo, pero ante la amenaza que representó el pueblo de Israel al pueblo de Egipto, los esclavizaron. Los esclavizaron y después Dios escucha el clamor de este pueblo y viene a sacarlo de esclavitud y envía plagas a Egipto, ¿verdad? Ya conocemos todas estas plagas, las maravillas, los prodigios que dice que hizo Dios para que el faraón dejara salir a su pueblo.
En el versículo 18 nos dice, y por un tiempo como de 40 años. Le sigue hablando Pablo a la audiencia después de que sale el pueblo. Dice que anduvieron 40 años por el desierto, en los cuales no tuvieron ni hambre ni sed, ni frío ni calor. ¿Sí? Esto es lo que vivieron ellos en estos 40 años, en los cuales una nube que estaba sobre ellos los cubría del sol, y una columna de fuego en las noches les daba luz y también les daba calor. Usted sabe que el clima en el desierto es extremoso. En el día hace mucho calor y por la noche hace mucho frío. De manera que la misma presencia de Dios estaba cuidando de su pueblo ahí en el desierto, tanto para comer, para beber y para refugiarlos de las inclemencias del desierto, ¿verdad? Versículo 19, les dio una herencia, les dio en herencia su territorio. Así es. Ya sabían hacia dónde se dirigía el pueblo. Se dirigía a la tierra de Canaán, a la tierra donde Dios les había dicho que fluye leche y miel, y de la cual destruyó a 7 naciones para que el pueblo de Israel entrara, tomara posesión. Pero había un dato muy, muy importante cuando ellos entraran a esta tierra. Les dijo que no se guiaran por la vista, por los atractivos visuales, que no siguieran sus costumbres paganas de idolatría, y que no siguieran sus costumbres de cometer pecado. Eso fue lo que el Señor les dijo. No se dejen llevar por los atractivos visuales que ustedes van a ver. Versículo 20 dice, después como de 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Qué importante dato es este de los 450 años de los que está hablando, de los cuales 400 años corresponden a la esclavitud del pueblo de Israel sometidos a Egipto. 40 años, los acabamos de decir, que estuvo el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, y 10 años en que cruzaron el Jordán y tomaron posesión de la tierra que Dios les había dado por herencia. Nos habla de Samuel, personaje importantísimo dentro de la Biblia. Samuel fue el último juez, pero también fue profeta. Esto es de lo que Pablo les hablaba a los israelíes y a los nuevos, a los temerosos de Dios, y les decía: oíd, pongan atención de lo que Dios hace, de lo que Dios ya hizo y de lo que Dios seguirá haciendo. Mira el punto número 3. En el versículo 21 dice que luego pidieron rey. El pueblo de Israel quería vivir como había visto lo que visualmente era atractivo para ellos. En el desierto visualmente no tenía nada, pero llegaron a esta tierra y vieron la idolatría, vieron el paganismo y vieron todo aquel supuesto esplendor para adorar a estos dioses. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? Queremos un rey humano. Dios ya nos ha venido cuidando, protegiendo, ya nos dio esta herencia, ya lo vimos en la nube, ya lo vimos en la columna de fuego, ya lo vimos descender en el tabernáculo, ya vimos su gloria. ¿Y qué creen que hicieron? Lo sacaron de su corazón. Sacaron a Dios de su corazón porque ahora querían tener
un rey humano como lo que habían visto que acostumbraban estos pueblos a los cuales ya estaban conquistando. Y Dios, aun cuando se entristeció, les concedió su petición. Les concede su petición y dice que les dio a Saúl, quien gobernó durante 40 años. Pero también Saúl no fue un varón obediente a Dios, por lo cual fue desechado por el trono. Fue echado del trono. Versículo 22, y aquí viene el hallazgo de Dios. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios encontró un varón temeroso de él, y a quien además le dio el título de varón conforme a mi corazón. Si Dios está en busca de varones temerosos, claro que los encuentra. Varones temerosos, claro que los hay. Y nos ayuda el Señor para que seamos esos varones. Y usted conoce la historia de David y puede pensar cómo un hombre pecador como David, que fue un adúltero, que cometió homicidio, puede ser un varón conforme al corazón de Dios. Era un hombre pecador. Y esta respuesta la vamos a encontrar en 1 Samuel 16, versículo 7. Cuando andaba Samuel buscando por instrucciones de Dios a quien sería el nuevo rey de Israel, le dijo, Jehová respondió a Samuel, dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová lo que mira es el corazón. El hombre es muy dado, somos muy dados a ver las apariencias primero. Nos fijamos en lo externo y después juzgamos según nuestro propio parecer. Mire, me voy a vulnerar. Algunas personas se pueden preguntar, ¿cómo Daniel, yo su servidor, cómo Daniel puede ser pastor de una iglesia si es un hombre pecador? Y cómo Daniel está llamando a que hayamos más hombres temerosos de Dios. Ser conforme al corazón de Dios es alguien que agradó a Dios, que está dispuesto a obedecer en todo y que cumple la voluntad de Dios y de los planes que tiene. Mateo 6, 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este es un anhelo del corazón. ¿No tiene usted este anhelo en el corazón? Sí, le pregunto, ¿no lo tiene? Esto es ser un varón temeroso de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestro especial tesoro, que la palabra de Dios sea encarnada en nuestros corazones, que la palabra de Dios sea puesta por obra y que la palabra de Dios la hagamos conforme a su voluntad por medio de la guía del Espíritu Santo, porque si nos dejamos ir por nuestra propia carne, pues Dios nunca nos va a encontrar. Pero tengamos anhelo en nuestro corazón de que la palabra sea nuestro especial tesoro.
Ser conforme al corazón de Dios le valió a David convertirse en rey. Mire, David, que era antes de ser rey, era un pastor de ovejas. Era un oficio el menos agradable, el más bajo, pero llegó a ser, Dios lo llevó a ser un rey. Un rey. Y esto solo ocurre cuando estás en el corazón del Señor. Cuando ya atesoraste tú la palabra del Señor y la hiciste tuya, ahora vas a estar en el corazón de Dios y Dios te va a llamar a lugares que nunca has imaginado. David no se imaginó que iba a ser rey, el gran rey de la nación de Israel, como lo conocemos hoy. Varones de luz y sal, no se autodescalifique por lo que le estoy diciendo. No se autodescalifique de la búsqueda de Dios. Aquí todos calificamos. Aquí todos calificamos y Dios puede encontrar varones temerosos. No olvide que el rey David era un hombre pecador como somos nosotros pecadores. Pero hay que ser conforme al corazón de Dios. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De tal manera que Dios no nos desecha, y como Dios no nos desecha, no debemos de autodescalificarnos en esa búsqueda que el Señor está haciendo. Tenemos que buscarlo con corazones arrepentidos. Y es entonces cuando hallaremos a Dios. Cuando nosotros nos presentemos con esos corazones arrepentidos. Y hay algo también que deja muy en claro qué es lo que quiere y nos pide 3 cualidades. 3 cualidades para que el Señor busque en nuestros corazones para ser temerosos. La primera es disposición a ser obediente. Y me voy a sonreír porque ya es un chascarrillo aquí conmigo. En alguna ocasión le voy a comentar rápidamente. En alguna ocasión, leyendo la palabra, hace muchos años, apenas recién nacido, le dije a mi esposa: oye, ya descubrí que eso es muy fácil. ¿Cómo? Le digo, siendo obediente. Pues sí, pero siendo obediente es lo que más trabajo nos cuesta, porque el ser obediente es negarnos a nosotros para seguir al Señor. Y esa negación de nosotros, como nos la pide, y seguirlo, pues muchas veces nos cuesta algo de trabajo, ¿verdad? Pero mire, la obediencia, ¿por qué nos pide obediencia? Porque la obediencia va a forjar nuestro carácter y nos va a preparar para llegar, para llevarnos ahí a lugares que nunca nos imaginamos que pudiéramos estar. Y mucho menos de la manera en que el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Otra característica, la segunda, es cumplir su voluntad. David sabía perfectamente cómo cumplir la voluntad de Dios, y miren, no es un secreto porque la misma palabra nos lo dice. Era la voluntad de Dios para nosotros es que no nos apartemos de nuestro corazón para que Él sea entronado en nosotros. Que no haya otro Dios en nuestro corazón más que el único y verdadero Dios que nos va a ayudar a hacer su voluntad. No busquemos más. Dios es un Dios proveedor, es un Dios sanador, es un Dios sustentador. Él nos va a ayudar a llevarnos ahí a esos lugares donde seamos verdaderamente temerosos.
temerosos. No saque de su corazón a Dios, no lo saque y usted estará cumpliendo la voluntad de Dios. La tercera característica que quiere es que nos apartemos del pecado. Como sabemos, David ya no volvió a cometer los mismos pecados que ya sabemos, que ya conocemos, ¿verdad? Nosotros tenemos una antigua naturaleza, hoy tenemos una nueva naturaleza. Dejemos aquella antigua naturaleza para que hoy en la nueva naturaleza tengamos y mantengamos esos corazones limpios, con espíritu renovado. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y como podemos ver, Dios nos provee a todos, varones y mujeres, nos provee absolutamente a todos de las mismas oportunidades para servirle. Pero insisto, y nunca me cansaré de decirlo, abra su Biblia y ahí va a encontrar estas oportunidades que Dios nos está dando para que nos encuentre Él como varones temerosos, con un corazón nuevo y limpio. Y con un corazón nuevo y limpio es como usted encontrará el anhelo del corazón para ser temeroso, limpiándolo, como nos dice la palabra, para ser conforme al corazón de Dios. Tristemente, no todos los cristianos quieren compromiso con Dios. No, son muy pocos. La mayoría de los varones cristianos se la pasan quejando. Es que es muy difícil. Es que no puedo. Se quejan de que no pueden tener un corazón conforme al de Dios, lejos de querer tener un corazón conforme al de Dios. Y mientras los varones mantengamos esta queja de que es muy difícil la obediencia o de que yo nunca lo voy a lograr, pues entonces va a ser una realidad en su vida, tristemente le voy a decir. Si usted se queja y no da su paso de valentía, va a tener un resultado. Dios no nos está pidiendo que nos quejemos. Dios nos pide que avancemos, que no nos quedemos en donde estamos. En la iglesia hay déficit de varones temerosos de Dios y esta es una realidad. Porque como ya lo dije, preferimos quejarnos, dejar de ser valientes. Y nos cuesta mucho trabajo dejar atrás la vida esclavizante del pecado. Nada más tantito, nada más hoy. Nadie me ve. ¿Quién va a saber? Dios todo lo ve y todo lo sabe. No tengo que esconderme del hombre. Tampoco puedo esconderme de Dios. Es decir, no puedo esconderme del hombre para pecar porque Dios me está viendo en donde me encuentre. Hay déficit de varones temerosos en la iglesia porque es mucho más cómodo estar en la zona de confort pecadora que tomar el compromiso real y verdadero con Dios a ser obedientes y apartarnos del pecado. No se conforme únicamente con ser llamado cristiano, sino sea un varón temeroso, oidor de la palabra del Señor y sea un discípulo obediente. Trabaje en la obra de Dios. Lleve la palabra de Dios donde hace falta y seamos congruentes con nuestra vida. Mire, y ahorita recuerdo, usted ve ahí cada domingo que usted viene, ve estas palabras:
no temas, habla, no calles. Esto es precisamente derivado de la palabra para que como varones, mujeres también desde luego, nos levantemos a llevar la palabra del Señor. Que el anhelo de nuestro corazón también sea salir de estas cuatro paredes para llevar. Hoy ya no tenemos el pretexto de que por la pandemia no se puede. Sí, antes no se podía, pero hoy ya. Es más, hay más movilidad para poder hacerlo. No se quede expectante y maravillado con lo que Dios ha hecho en la vida de otros varones, con lo que está haciendo actualmente y con lo que hará con esos varones. Pida a Dios que le dé un corazón conforme al de Él. Póngase de pie, iglesia. Varones de luz y sal, no se deje guiar por los atractivos visuales que lo aparten de Dios, que lo hagan pecar. Busque ser grato a Dios por medio de la obediencia. Busque ser grato a Dios sometiéndose a esa voluntad. Y guarde su corazón y apártese del pecado. Que el anhelo de su corazón día con día sea el ser un varón temeroso de Dios. No olvide que Dios nos está buscando en esta iglesia. Acompáñenme a orar. Dios, Señor, Padre bendito, gracias. Gracias te damos porque te has revelado, gracias te damos porque te has acercado, gracias porque te has desprendido de lo mejor de ti, que es tu Hijo Jesucristo, para entregarlo a nosotros, a esta humanidad pecadora, para que seamos, Señor, salvos. Perdónanos, Señor, por lo que hicimos, por haberlo crucificado, por haberlo vituperado, Señor. Y gracias que en medio de ello Jesucristo es quien cargó con mis pecados para que hoy pueda yo estar aquí de manera libre ante ti, Señor, y tomar compromiso de ser un varón temeroso, de ser un varón obediente, de ser un varón que busque de ti, Señor, el anhelo que tienes para mi vida y cumplirlo. Y cumplir tu voluntad en los planes y propósitos que tú tienes, Señor. Llévanos ahí en donde nunca hemos estado. Llévanos ahí en donde nunca hemos imaginado, Señor. Porque si tú nos llevas es que tu presencia está con nosotros y hemos sido gratos a ti, Señor. Perdona nuestras rebeldías. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras incredulidades. Perdona por escuchar las mentiras del enemigo y creer que son verdades, Señor, porque no hay más verdad que tu palabra. Dios, que el anhelo de los varones de tu iglesia, y muy en especial de tu iglesia Luz y Sal, Señor, es que seamos varones temerosos. Que puedas decirnos, Señor, como a David: he encontrado varones conforme a mi corazón y se encuentran en Luz y Sal, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aviva nuestros corazones. Que tu fuego abrasador que aviva, Señor, quite
todas esas impurezas que me impiden acercarme a ti, y que tú hagas ese corazón limpio, renovando nuestro espíritu, Señor, para creerte únicamente a ti. Dios, gracias, porque no nos has dejado solos, porque por medio de tu palabra vemos lo que has hecho, Señor, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo, porque tú eres del siglo y hasta el siglo, eres nuestro Dios eterno, ante quien hemos inclinado nuestros corazones en adoración. Nos hemos postrado ante ti, Señor, en el reconocimiento que eres único y verdadero Dios soberano en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cada día ser menos nosotros y más tú en nuestras vidas, Señor. Que reflejemos ese gozo, que reflejemos esa palabra tuya encarnada en nuestros corazones, siendo nuestro especial tesoro para llevarlo ahí, Señor, en donde aún hace falta. Levántanos. Levántanos como varones temerosos, adoradores de ti, Señor. Y ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, que nos reconocemos pecadores. Pero sabemos, Dios, que hemos sido justificados por tu Hijo Jesucristo, y esa es una verdad que debemos de atesorar en nuestros corazones. Por eso es que podemos acercarnos a ti y pedirlo de esta manera. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo. Llévanos, guíanos, redargúyenos, inquiétanos para ser esos varones que el Padre está buscando. Jesucristo, que por medio de las enseñanzas que tú nos has dejado a tu paso por esta tierra, que fueron visibles, Señor, las tomemos para hacer como tú hiciste, que nos dejaste las enseñanzas que el Padre te dio para transmitirlas a nosotros. Gracias, Señor, en este día. Te alabamos, te bendecimos, pidiéndote que este culto de adoración suba como aroma fragante a ti, Señor, y trabajes en nuestras vidas buscando varones temerosos de ti. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén.